Es un placer contar en nuestro espacio de personas influyentes con Susana García Gutiérrez. Bienvenida a nuestro espacio, Susana. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, hola, Pinar, encantada de estar aquí, de hablar con nuestros influencers, con los demás, con todos los que nos escuchan y un placer pues, contar contigo, desde luego. Y bueno, pues aquí estamos viviendo la etapa que nos toca vivir, como todos un poco. Pues, bueno, voy a presentaros antes de nada, ¿no? Susana es coach de familia sistémico y máster en pedagogía sistémica, coordinadora parental, experta en gestión de estrés y es la primera coach de familias monoparentales en España. Bueno, dicen de ti que eres una madre coraje. ¿Por qué te identifican así, Susana? Cuéntanos. Bueno, en su momento, yo creo que quizá me toca actualizarme un poco, ¿no? No porque no haya dejado de serlo, sino quizá porque este maremán que nos ha pasado por encima, pues ha definido un poco que hay muchas formas de ser madre coraje, ¿no? Pero bueno, si nos centramos un poco en mí en este caso, en su momento era por el hecho en sí bueno, me decía una alumna una vez que a mí me veía como un pulpo con 8 brazos y haciendo muchísimas cosas. Entonces, yo creo que iba un poco la idea por ahí, ¿no? Tan solo el hecho de criar un hijo en soledad y de además, bueno, pues ser capaz de movilizar, digamos, otro tipo de cosas como era todo el proyecto personal, todo el tema del desarrollo personal, no solo para mí, sino para enfocarme en trabajar con los demás. Y yo creo que la idea venía un poco de ahí. Y también heredada, ¿no? De lo que yo entendía por ser padre o ser madre, ¿no? Yo creo que hay un buen momento en el que la visión de todos ha cambiado un poco de la maternidad y especialmente ahora, ¿no? De la necesidad que tenemos de dar una buena base, ¿no? A nuestros hijos. Ya no hablo solo de educación, sino hablo de estar ahí, ¿no? De que nos tengan, de la presencia. Yo creo que la presencia es ese punto, ¿no? Y yo ahí sí que creo que ha sido muy importante y de hecho eso es una de las bases por las que yo elegí dedicarme a ciertos temas de desarrollo personal, precisamente para poder ser un cambio para mí. ¿Y cómo se vive la vida cuando crías a un hijo sola, ¿no? ¿Hay mucho estrés? Porque... Hay mucho estrés, hay muchas cosas. Yo ahora me recordaba, o sea, mi mayor apoyo a todo el mundo que está viviendo hoy en día y que ha vivido sobre todo este momento en que estuvimos encerrados, los padres teletrabajando con los hijos, aunque no hayan teletrabajado, todos los chicos en casa estudiando, ha sido una locura. Yo recordaba que es que esto yo ya lo había vivido hace 10 años. Hay personas, por una serie de razones, teníamos cierta ventaja de haber teletrabajado y también la idea de cómo aquello funcionaba. Bien es cierto que no es esa combinación de las dos cosas, ¿no? Cuando teletrabajaba, de hecho, tenía alguien para que estuviera con mi hijo. Pero más allá de eso, el peso de la responsabilidad, de lo que supone el día a día de una sola persona, es una visión que o lo vives o no hay manera casi de saberlo, ¿no? Muchos decían, bueno, a mí también me pasa, y efectivamente hay situaciones en las que he vivido con madres muy cercanas, que a veces decían, bueno, yo que soy monoparental hasta las 9 de la noche que llega mi marido. Nos reíamos, y son apoyos que yo he tenido y gente con la que he estado que hablaba de ello. Pero no obstante, cuando me venían, ¿no? Alguna vez clientes o personas que incluso me decían, pues Susana, te lo cuento a ti porque tú lo entiendes. Entiendes que a veces es algo tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo como me dices, es que no has ido a tirar la basura. Dices, ya, yo para tirar la basura necesito cogerme al niño, ponerle el abrigo, montarlo, cogerle el carro o en brazo, llevarme la basura y veces que te mira, tire. Es un ejemplo muy tonto, pero es una manera de decir, es una forma de decir que estás sola absolutamente para todo. Digo sola, aunque por supuesto también hay papás, pero sí que no olvidemos que hay más mamás que papás y de hecho son la mayoría en este momento. Y ese estrés se vive no solo a nivel de tareas, sino a nivel organizativo, la cabeza, ¿no? Ese peso mental que dicen que tenemos las mujeres a la hora de organizar, pues imagínate, y eso al mismo tiempo que tú tienes que dedicarte a trabajar tus horas, que a veces no puedes reducir jornada. En mi época, además, aquello de reducir jornada hasta los 13 años, eso es novedoso. Mi hijo iba cumpliendo años y iban poniendo las leyes para después. Yo no me daba tiempo, yo no pude reducir. Afortunadamente tuve un trabajo bien remunerado, que esa es otra dificultad, porque añade a los que además tienen pues un nivel económico que les impide a lo mejor pues, poder apoyar eso y tienen que tirar mucho de los padres, de los abuelos y de todas esas cosas. Realmente es un mundo aparte. Totalmente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo era tu vida antes de conocer el coaching?
Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque es verdad que cuando llegas al tema del coaching y luego cuando he formado a gente, incluso cuando he conocido a otras personas, dicen, ay, a mí el coaching me cambió la vida. A mí me cambió la segunda parte de la vida. Y te lo cuento. Mi primer cambio fuerte, y es otra de nuestras influencers a las que hace poco has hecho entrevista, que fue mi profesora, que es Raquel Torrent. ¿Sabes quién te digo, no? Hombre, claro, y la mía también, una de mis maestras también. Claro, bueno, pues ella fue una de mis maestras y yo hice con ella todo lo que es la formación en transpersonal. Y ahí, en ese momento, fue cuando a mí me cambió el chip por completo. Sí que venía de haberme trabajado mucho, es decir, yo comencé muy joven. He ido muy despacito, muy paso a paso, sí que empecé muy joven. Yo con 26 años empecé, digamos, a mirar hacia adentro, a decir esa frase de, bueno, yo no estoy feliz del todo y, a ver, el asunto no está fuera, está dentro. Entonces, he ido piano, piano. Ahora bien, el cambio drástico, digamos, que fue en esa formación interpersonal y ya entonces enlacé con el coaching con la idea de llevar todo eso, ¿no? De alguna forma a profesionalizar, ¿no? A cómo aquello podía vehicularse de forma que ya llevaba una experiencia y seguirme formando, ¿no? De ahí todo el tema del control de estrés, del posgrado y también de hacerme terapeuta de flores de Bach, o sea, una amalgama de conocimientos para que el coaching realmente estuviera enriquecido. Y ya el colofón fue la pedagogía sistémica, que ya le dio ese empujón. Yo desde entonces el coaching sistémico es mi pasión. Creo que sin sistémica no sé si sabría ahora mismo hacer otra cosa. ¿Y qué es el coaching sistémico? Cuéntanos. Mira, el coaching sistémico, a diferencia, no es que haya tanta diferencia de lo que es coaching, la forma de hacer coaching es, digamos, la misma. La diferencia es la mirada. En el coaching sistémico la mirada es siempre más allá. Trabajamos con el coaching muchas veces con la persona que tenemos delante, efectivamente, a veces sale la familia. Con el coaching sistémico es que la familia es ese gran legado, ¿no? Que traemos y esa visión de clan que nos es tan importante. Es muy importante, por poner un ejemplo, a nivel de valores. Siempre decimos los valores, trabajarlos, tú como coach ya lo sabes, trabajamos mucho el tema de valores y vas a ver el tema de valores que a veces hay valores muy, muy, muy intrínsecos al clan que tenemos. Y es identificar, a veces nosotros trabajamos en identificar qué valores hemos heredado, qué valores trabajamos nosotros y hemos querido desarrollar a posteriori. Y otra cosa, por ejemplo, cuando hablamos del entorno, ¿no? Aquello de ser ecológico con nuestro entorno. Y a veces la persona sí quiere hacer un cambio. Ahora bien, si no ha trabajado ciertas cosas en el sistema familiar, a veces ese cambio es mucho más complejo. Necesitamos ir un pasito más atrás. Y esa forma de mirar es ver a nuestros hijos y vernos a nosotros y ver a nuestros padres, a nuestros abuelos y entender que todo tiene un hilo, que nuestra historia es importante. De hecho, para mí, la historia más apasionante de la vida es la tuya. La tuya, la mía, la de cualquiera de nosotros. Estudiar nuestra propia historia no tiene parangón, de verdad. Bueno, dímelo a mí, que he escrito un libro sobre mi historia de vida con la fibromialgia, porque me encantan Claro, las ahí está. historias, me gustan mucho las historias de las personas. Bueno, has sido la primera mujer y la primera coach que decidiste crear el coaching monoparental. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que cuando hacíamos aquello de qué es lo que has hecho durante mucho tiempo, pues salió, ¿no? Yo lo de la familia lo tenía bastante claro, ¿no? Mi forma de enfocar el coaching, yo dejé el tema empresarial desde el principio un poco a un lado, a pesar de que me formé tanto en coaching personal como empresarial, y siempre tiré para el lado de la familia, cuando, de hecho, luego por eso hice pedagogía sistémica. Y ahí, ya desde el principio, bueno, pues dije, bueno, y dentro de la familia, ¿qué es lo que yo sé? Digo, yo lo que sé hacer es criar un hijo sola, por lo menos una parte. Ahora bien, sí que es verdad que he de decir una cosa. Desde que yo empecé, ¿no? Digamos que he trabajado con madres, he trabajado con padres también, y he trabajado luego con todo tipo de familias. No es que todos mis clientes son familias. Lo que sí es cierto es la perspectiva, ¿no? Yo me he metido, eso me sirvió, ¿no? Para entrar en, digamos, en más organizaciones o estar en contacto con más personas en el mundo de que se ha ido moviendo la familia monoparental, por esto de la ley de familias monoparentales que andamos buscando hace años. Bueno, pues dentro de eso y de todos estos colectivos me ha ayudado mucho también a ampliar mi visión, lo que considero bastante importante, porque no deja de ser que yo tenía una visión de la monoparentalidad un poco, pues como todo el mundo, sesgada, más acorde a lo que yo conocía. Sí que podía poner puntualizaciones, sí que amplié mi abanico. Ahora bien, todas estas organizaciones me han dado una visión muchísimo más amplia. Y es que dentro de la monoparentalidad es otro mundo. Es decir, hay tanta diversidad
que te asombrarías, de verdad. Y yo escribí un artículo, de hecho, sobre el tema de las diferencias, ¿no? De entre algunos tipos de monoparentalidad, solo que hablando desde la perspectiva más emocional, no tanto desde lo legal. Y me escriben muchas veces preguntando, ¿no? Y yo te digo, tener en cuenta que yo hablo desde el tema del punto de vista emocional, ¿no? De las diferencias que tenemos, de vivir la monoparentalidad día a día, de ese estrés que decíamos de estar sola, y esa circunstancia se puede dar por diversas casuísticas. Entonces, hay que ser, creo yo, importante aquí abiertos a aprender de todo lo que nos va llegando, hay que hacerlo. Tienes, por lo que veo, dos pasiones importantes, que son el coaching por un lado y la familia por otro, y por eso decidiste unirlas, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, siguiendo un poco con lo que te comentaba antes, era esa idea de decir, bueno, y ahora que tengo aquí la estructura del coaching, ahora que a mí me interesa la familia, ¿qué puedo hacer y qué puedo aportar? Y de hecho los uní porque yo dije una vez en una presentación, en una de las primeras, ya por el año 2009-2010, dije que la mejor empresa que puedes crear es la familia. Entendiendo la familia con un amplio sentido, porque la familia no es solo el hecho de tener hijos, familia son muchos tipos de familia. Y en la familia tenemos la mejor empresa. Sí, es verdad que si hablamos de hijos, hablamos de enfocarnos en enseñar, en ser el mejor ejemplo, en construir a esas personas, porque evidentemente si nosotros construimos, o mejor dicho, construir el contexto para que esas personas se empapen, ¿no? de esta información, se empapen de esa revisión de uno mismo, se empapen de estrategias, pues para el futuro van a tener una caja de herramientas muy distinta de la que pudimos tener nosotros, ¿no? En algunos casos. Entonces, para mí me parecía fundamental. Yo creo que una vez que, digamos, has creado, ¿no? Dentro de la familia un contexto, ¿no? De una persona con un cierto desarrollo y con una cierta visión, eso luego se extrapola pues, a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de sociedad, a una ONG, a cualquier ámbito de la vida. Me parecía fundamental empezar con la familia, siempre. Y hemos dicho que eres formadora, eres coach, pero ¿a quiénes impartes tus formaciones? Principalmente, si dijéramos así en plan nicho de mercado, diríamos que pueden ser padres, pueden ser docentes, bueno, porque hay trabajo cuando hemos hecho la formación para docentes y para otros profesionales que trabajan en entornos de familia. Principalmente, luego en el día a día, digamos, a nivel formativo, pueden ser esos. Ahora, en el día a día, con las sesiones, generalmente son padres, ¿no? Padres preocupados que vienen a trabajar la relación con sus hijos. A veces la relación entre ellos, como pareja y padres. Y sobre todo, el giro importante que me parece a la hora de hablar de familia es que no nos centremos solo en los hijos. Tenemos unos padres. Muchas veces, mucho de lo que nos pasa, mucho de lo que traemos, mucho de esa herencia, y de ahí el tema de la sistémica, viene de lo que ha sucedido antes. Y nos empeñamos en resolver con los hijos, cuando muchas veces la mitad de la resolución está en resolver con nuestros padres. Ojo, y resolver con nuestros padres tiene muchos matices, que a lo mejor ahora aquí no nos vamos a extender. Entonces, de ahí que también muchos de esos clientes hayan sido en los últimos años padres y madres o ni siquiera padres y madres, ¿no? Personas adultas que han trabajado la relación con sus propios padres, con sus propios progenitores. Los que han tenido luego hijos es una manera de limpiar, digamos, esas manches, esos nudos que hay en el árbol genealógico, limpiar esas malestares que tienen y volver a crear una relación con sus hijos distinta desde el conocimiento de lo que les ha pasado. ¿Y qué es lo que más te preocupa y dónde pones tú más foco a la hora de trabajar, Susana? Una cosa que me preocupa especialmente es porque lo recuerdo porque a mí me pasaba, recuerdo que sigue pasando y hace unas semanas me pasó otra vez con una cliente y es sobre todo en recordar todo lo que sí hacemos. Que tenemos una facilidad para flagelarnos brutal. Cada vez es como me vuelvo a enredar en aquello que hice mal, en lo que me he equivocado, en mira, no he seguido esto, me había propuesto algo y no he seguido, y nos olvidamos mucho. ¿Por qué pongo el foco ahí? No es que yo solo me dedique a eso. Evidentemente una sesión de coaching lleva muchas cosas y lleva la consecución de objetivos. Yo pongo el foco ahí porque al final el trabajo no es nuestro, el trabajo es del cliente, el trabajo es de esa persona que está haciendo todo. Y esa persona se va a sentir con mucha más fuerza, con mucha más energía, si sabe y reconoce siempre aquello que es.
es la iluminación de la cara. Es decir, cuando alguien ve y de repente le vuelves a mostrar, le devuelves, porque no le dices nada que sea nuevo, le devuelves lo que te está contando y todo lo que ha hecho con una visión distinta, esa persona se le ilumina la cara y de repente coge una fuerza y una energía nueva para seguir. Y es que sin esa fuerza y sin esa energía y sin esa fe en sí mismo, a veces se hace muy cuesta arriba. Entonces creo que ese es uno de los focos importantes. Y el otro que me parece también importante, por supuesto, darles espacio a la persona porque ellos son los protagonistas, el otro que me parece importante es ser cautelosa y muy cuidadosa con la transmisión de información, ¿no? Es evidente que cuando hacemos solo sesión de coaching, bueno, pues aquello es más pregunta, reflexión, pero sí en el entorno de la formación y de qué vamos fundando, ¿no? Somos de alguna forma, igual que fueron referentes para nosotros nuestros maestros, somos referentes para otras personas. Entonces, ser muy cauteloso, muy cuidadoso. Y esto quiere decir poner las cosas muy claras, ser soñador en la medida necesaria y realista en la medida también necesaria para poner las cosas. A mí una de las cosas que me decían es que no me dejaba nada en el tintero, creo que es una de las cosas positivas que han dicho, de esas formaciones, ¿no? De decir, yo todo lo que sé, lo que te vas a encontrar, con lo que te vas a golpear, con lo que te vas a tropezar, te lo cuento. Ahora, te lo cuento desde mi perspectiva. Ahora, suéltalo y solo si te hace falta. Es decir, no quiero que te crees un bloqueo nuevo. Ahora bien, tampoco quiero que vayas allí a pecho descubierto pensando que no vas a encontrar ningún obstáculo, cuando sí que lo puedes encontrar, ¿no? Entonces, en esa franqueza, creo que me reconozco para abrir el camino con cabeza. Bueno, en el 2010 fundaste la primera Asociación Española de Coaching de Familia y Educativo y en el año 2014 creas y fundas también el Centro FAMES, que es un centro de formación para la familia y para la escuela. ¿Qué tipo de actividades ofrecéis ahí? Pues mira, cuando creamos la asociación, ya en su momento, pues me enfoqué, ¿no? Ya más decididamente a proyectos de familia. Sí que en su momento creamos una formación nosotros. ¿Y por qué de ahí el salto a Centro FAMES? Bueno, Centro FAMES, como te decía en las preguntas anteriores, es totalmente sistémico. La idea es que la formación, más todo lo que se trata allí, la forma de trabajar es completamente sistémica. Todos los alumnos van en esa línea, es decir, las personas que yo he mandado, hace poco he mandado a uno de mis alumnos a algún cliente y he dicho, me fío en esta medida porque sé que van a trabajar porque nos estaban pidiendo personas con conocimientos en sistémica. Entonces, esa es la base. Se creó con la idea de crear esa formación que iba destinada tanto a profesores, a docentes, como a padres, como a otros profesionales de la familia, pues psicólogos, trabajadores sociales, hemos tenido multitud de alumnos. Pero no es la única, ¿no? La formación, digamos, que era nuestro gran angular ahí, nuestro gran proyecto, pero sí es verdad que alrededor de ello fui creando una serie de contenidos. Una de ellas era, ya colación de lo que comentaba antes de la relación con los padres, una de ellas la formación de adiós a actitudes tóxicas, porque no me gusta decir personas tóxicas, yo creo que lo tóxico son las actitudes y las podemos cambiar, si lo metemos en el nivel de persona, la cosa empieza a complicarse y parece que no acabamos de arrancar. Y es una formación también que me ha dado bueno, muchos beneplácitos, sobre todo porque nació en el momento adecuado para despedir, en este caso, a mi mamá cuando murió, hace 3 años, y en ese momento, bueno, pues las personas que han hecho la formación años después, ¿no? Han preguntado y han comentado wow, que es un pozo que va despacito y que va quedando ahí. Y que han podido, otras personas que han podido despedirse de sus padres con la total tranquilidad de no quedar nada pendiente y haber trabajado muy bien esa relación y ese vínculo. Esos son algunos de los pilares. ¿Y qué ofrecemos? Yo, por supuesto, mis sesiones de coaching a nivel de familia, a nivel individual y cualquiera de las formaciones que hay ahí. Que tenemos también el curso para adolescentes, o sea, el curso para padres, mejor dicho, perdón, para padres de adolescentes. O bueno, para padres de todo tipo de hijos, casi porque ya en la preadolescencia, digamos, quitando la parte primera de crianza, ¿no? Pero preadolescencia, adolescencia, que es uno también de los pilares. Digamos que son los tres fuertes, aunque tenemos talleres de todo tipo. Y bueno, como dices, eres formadora de varios cursos, entre ellos está el experto en coaching sistémico familiar y demás, pero ¿qué hace de diferente a esta formación con toda la demás que hay de sistémica en el mercado?
Pues realmente es que ahora ha empezado a salir algo más en su momento y durante varios años hemos sido el único formación en coaching familiar educativo sistémico, es decir, había coaching familiar educativo, pero que fuera completamente sistémico no. Es decir, sí que es verdad que había una modulación, de un módulo o alguna información sobre sistémica, pero en este caso concreto, como yo te decía, el Centro FAMES funciona de forma sistémica. Funciona de forma sistémica a nivel de alumnos, funciona de forma sistémica a nivel de profesores, que todos estamos integrados y todos nos consideramos un sistema. Por tanto, funcionamos así y toda la formación de forma transversal tiene incluido el pensamiento sistémico. No es un módulo sistémico para que lo apliques en el resto, sino que la sistémica está incluida en todas las dinámicas, en toda la estructura de la formación. Y eso fue a raíz, bueno, pues que hace muchísimos años, cuando empecé con la sistémica y en el 2010 yo empecé a trabajar ya, a hacer ejercicios sistémicos online. Ahora parece que se hace mucho, pero hace 10 años te puedo asegurar que era muy difícil eso de encontrar que alguien se le ocurriera hacer un ejercicio sistémico online, y de ahí que se construyó toda esa formación y permitía hacer la formación online en directo, pero utilizando todas estas herramientas sistémicas. De ahí que fuera tan específica. Bueno, y además te has formado como coordinadora parental. ¿En qué consiste esto? ¿Qué aporta a tu labor como coach y como formadora? Mira, pues me pareció un broche interesante. Esto fue hace un par de años, o sí, hace un par de años que tengo. Y la coordinación parental es un anexo aparte, de hecho es una profesión aparte, ¿no? Que depende además, ahí va muy relacionada digamos, con los juzgados, o sea, que va asociada a que el juez establezca que se necesita un coordinador parental. Pero sí es verdad que a la hora de hacer coaching también me abrió el foco, ¿no? El coordinador parental está pensado como una figura que pretende ayudar a los padres en divorcios muy conflictivos. Estamos hablando que hay un 10%, digamos, de 100.000 divorcios que hay un 10% que son divorcios muy conflictivos, de alta conflictividad. Pues para eso sirve la figura del coordinador parental. El coordinador parental lo que pasa es que ayuda a crear un plan de parentalidad. Entonces eso sí que es normalmente porque lo sugiere o lo pide el juez. Más allá de eso, a nivel de coaching, ¿qué permite? Bueno, pues permite precisamente trabajar con situaciones un poco más complejas, ¿no? Digamos, porque además el coordinador parental lo que tenemos es también habilidades y, digamos, formación en mediación. Entonces, eso implica que, bueno, cuando yo hago sesiones de coaching de alguien que está, digamos, en pareja, pues generalmente quieren entenderse, ¿no? Quieren trabajar juntos. Ahora bien, cuando estamos trabajando, como podríamos trabajar con gente en este caso, que estén en puntos más conflictuados, ¿no? Y ahí trabajaríamos con herramientas de mediación. O sea, no estaría haciendo una coordinación parental porque eso es a través del juez, pero sí a nivel de coaching me permite, y obviamente me permite una serie de conocimientos legales que he aprendido y de cómo funcionan las familias, cómo funciona el tema de la patria potestad y una serie de cosas que a veces puede ser útil en determinados contextos, como conocimiento, para apoyar todo lo que es la labor como coaching y como formador. ¿Y cómo viven los padres que sus hijos o que nuestros hijos se hagan adultos? Esa es una buena pregunta porque es uno de los temas que ahora voy moviendo. Quizá porque me pilla, ¿no?, en ese momento vital, ¿no?, de un hijo más adulto. Y digo más adulto, lo que pasa es que aún no se ha ido de casa, ¿no? En esa perspectiva me he encontrado a varios padres con esa temática, ¿no? De chicos que están todavía arrancando, que no acaban de volar, bien porque todavía no han terminado su proyecto, el proyecto en el que están embarcados, bien porque todavía no lo han encontrado. Entonces, tenemos ahí un trabajo que hacer otra vez los padres. Cuando empezábamos la adolescencia decíamos, sí, bueno, vamos a empezar a negociar, aquello de hacer los contratos de negociación. ¿Sabes qué pasa? Que todo eso está muy bien y cuando llega adulto la cosa se empieza, no digo a complicar, adquiere otro nivel. Ya no dependen tanto de ti a nivel de pensamiento, tienen unas ideas más propias y al mismo tiempo, en muchos casos, dependen económicamente, están en nuestra casa y ahí se crean una serie de conflictos nuevos que nos recuerdan a ese momento, a lo mejor, de la adolescencia, que hay que abordar de una manera diferente, entendiendo que a veces nos va a tocar soltar, incluso, siempre decíamos, cuando parece que se van a dar un golpe, ¿no? Y decía muchas veces, estás para el rebote. A veces aquí, ni siquiera, es decir, necesitas saber que vas a estar presente y la manera de soltar es mucho, mucho más intensa. Esto así dicho parece muy fácil. Ahora, yo sé
por experiencia y por lo que me han contado otros padres, que luego no es tan, en el día a día no es tan fácil. ¿Por qué? Porque lo que estábamos diciendo, bien en casa, hay una estrecha línea ahí de, bueno, como todavía dependes de mí, entonces parece que yo puedo estar más encima, el hijo o la hija requiere, digamos, que confíes más, te está pidiendo un nivel de confianza, incluso cuando a ti a veces te puede llegar a faltar, porque dices, es que veo que se la va a pegar, es que veo que creo que yo creo con mis ideas que se está equivocando, ya, pero siguen siendo nuestras ideas, y soltar ahí cada vez todavía nos resulta complicado, fíjate, todavía nos resulta, supongo que es por esto de la edad que ha subido, que muchos de los chicos se van cada vez más tarde de las casas, claro, por ejemplo, a mí me resulta distinto, ¿no?, de cómo fue en mi caso, en mi juventud. Nosotros volamos relativamente rápido desde edad y esto, bueno, pues lleva su tiempo y creo que es otra etapa que cada vez nos está tocando más vivir. Conozco muchos padres que, bueno, pues si los hijos tienen 30 años o se han ido, han vuelto por una serie de circunstancias. Ha habido chavales que se han ido fuera del país, ha pasado todo lo que ha pasado, han vuelto, se han quedado aquí, tienen que volver a entenderse, tienen que volver a convivir, pero como hay una relación padre-hijo, a veces eso no acabas de romper, ¿no? Porque realmente se han ido del nido, pero tú no has roto del todo, porque siguen siendo hijos. Porque al fin y al cabo, yo entiendo como cuando yo era con mi madre, ¿no?, que tendrán 30, 40, 50 años y seguirán siendo nuestros niños, en un aspecto cuando los miramos. Y eso habrá que limarlo y es un tema muy interesante en el que creo que lo que principalmente es aprender a seguir soltando y a buscar esos acuerdos y sobre todo la confianza en que cada uno va a volar y va a hacer lo que necesite, que no es específicamente ni lo que creemos mejor ni lo que nos ha ido bien a nosotros, sino lo que necesite. ¿Y cómo se pueden afrontar los fracasos? Esto me lo pregunta Pilar porque hemos hablado de qué es esto del fracaso. Fijaos que hablábamos ahora de los hijos, incluso por anticipar uno, ¿no? Pero si hablo, el tema de los fracasos viene por qué pregunta, porque qué poco hablamos del fracaso, ¿no? Hablamos poquísimo, poquísimo. Y es que quizás necesitamos, siempre dicen, bueno, es que no hay fracaso, hay aprendizaje, ya. Pero ¿y la sensación de fracaso existe? Porque esto dicho así, no hay fracaso, solo aprendizaje. Yo lo he dicho muchísimas veces. Muchas las he cumplido y otras no. No sé tú que me estás viendo. Yo te puedo asegurar que muchas veces nos hemos sentido fracasados. Entonces, es importante no olvidar que ese sentimiento, esa sensación está ahí. Porque si la ignoramos, realmente es cuando más nos vamos a enredar. ¿Y por qué hablo de los fracasos? Porque hay muchos fracasos de los que no se ha hablado, de esas sensaciones de fracaso. Claro que al final va a ser un aprendizaje. Ahora, mientras lo estás viviendo, necesitas tener eso muy colocado. Y muy colocado quiere decir, vas a necesitar tirar, pues mira, lo que hablábamos antes, no solo el otro día escribía que no eres solo tus logros, sino todo aquello que superas. Entonces, céntrate en lo que has logrado, mete en esa lista de logrados todo lo que has superado en la vida, porque eso te va a ayudar a coger fuerzas. Sin duda ninguna, hay momentos en los que te puedes sentir tan fracasado que necesitarás el apoyo de mucha gente, porque la fe propia es muy importante y a veces se tambalea. Y para eso tenemos, si hemos hecho una buena red de apoyo, personas que nos recuerden todas esas cosas que hemos hecho bien y que hemos superado. Una empatía brutal, ¿vale? Pedirla, y si estás en el otro papel, si estás en el de enfrente, por favor, darla. Una empatía profunda, consciente, una empatía de acompañar, porque no vale decir, bueno, pues no tienes esto y tienes lo otro. Esa sensación es necesario vivirla, es necesario meterse, yo me digo en la tristeza, ¿no? Meterse en ese fracaso, o en esa sensación de fracaso, pero no para quedarse ahí, sino para saltar desde ahí. Y solo puedes saltar desde ese trampolín si lo reconoces, si lo miras a los ojos, si le pones de frente y dices, bueno, eso está ahí, voy a ver cómo lo resuelvo, voy a ver cómo salgo, voy a tomarme un cierto tiempo, un cierto descanso. Y en esta referencia quería hacer de especial hincapié, bueno, pues yo unía un poco, hablaba de fracasos, duelos, porque se habla mucho de los duelos de la muerte de alguien, que obviamente es un duelo muy importante, pero hay muy poco que se habla de esos duelos, de esos fracasos de proyectos vitales, de proyectos de vida, de sueños, que hay alguien que ha necesitado girar, que luego al final dicen, pues este sueño se ha cumplido. Sí, pero se ha cumplido de otra. Lo que ha pasado es que se ha cumplido de otra manera. En el momento que estabas quizás necesitado dar un giro, eso no era exactamente como lo habías diseñado.
Me refiero a incluso lo que hablábamos como padres, ¿no? Hay personas, ¿no? Y momentos en la vida que los padres nos sentimos muy fracasados como padres en un momento determinado. Y también saltar de ahí, precisamente porque si hemos hecho la buena tarea al principio, repito, necesitamos dejarles confiar y dejarles que vivan su vida. Entonces, no colgarnos nosotros todas estas responsabilidades, ¿no? Sino ver que hay situaciones en las que requiere un poco de interiorización, un poco de quedarnos ahí, un poco de reconocernos y de esa autocompasión, ¿no? Que no es pobrecita que permita me dar, ni yo misma, ¿no? Sino más bien decir, bueno, pues voy a recogerme, voy a reconocerme, voy a ver ahí donde creo que me puedo equivocar y me voy a dar mucho amor por todo eso que creo que quizá no hice del todo correcto o no en la línea que esperaba. Y eso es lo que nos puede dar energía para generar nuevos proyectos y nuevas cosas. A veces, incluso a veces en la vida, hay cosas que precisamente por esa entrada en esa sensación de fracaso nos permite abrir unas nuevas vías que de otra manera nunca hubiéramos imaginado. Entonces, sobre todo reconocerlo. Creo que es importante y no reconocerlo como fracaso, sino como una sensación que podemos quitarlo. Pues me alegra muchísimo que hayas hablado del tema de los fracasos porque tienes toda la razón, que es que no hablamos de ello y es muy importante reconocerlos para seguir adelante, ¿no? Bueno, para terminar, cuéntanos un poquito en qué proyectos andas metida en estos momentos. Bueno, pues en estos momentos ando un poco como alejada, tomándome un tiempo y viendo la posibilidad. Bueno, pues este momento parece ideal, ¿no? Yo llevo mucho tiempo diciendo que he escrito en el blog, años, he escrito muchas cosas por ahí, en otras páginas, en otros blogs. Y bueno, va tomando forma el hecho de sentarnos y aprovechar, ¿no? Este tiempo que ahora nos regalan, ¿vale? En este caso a mí sí, ¿no? Me doy este tiempo por regalado, tengo esa fortuna de un tiempo en el que no nos podemos mover mucho y puede dar para pensar y para un posible ponerme a escribir muchas de esas cosas, ¿no? Como bien decías tú, darle vueltas a la historia de la vida, que igual hay algo que sacar. Y bueno, digamos que está madurándose todavía. Bueno, ¿y dónde pueden encontrarte, Susana? Bueno, pues principalmente en mis canales de YouTube, tanto de Centro FAMES como en el de Familia y Coaching, y así como las páginas web, en el www.familiaycoaching.com o en el www.centrofames.com, que de ahí ya vas a la escuela FAMES y ahí tienes todas las formaciones. También andaba por Twitter, pero he de reconocer que últimamente me tiene menos activa y principalmente en Facebook, en LinkedIn, por supuesto, también me podéis encontrar para ver mi trayectoria profesional y, bueno, para quien quiera, pues en mi email, el de info@centrofames.com, con cualquier necesidad, pues aquí estoy para escucharos, para seguiros, para saber, para que me preguntéis. Pues muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer para mí volver a encontrarnos después de unos años sin vernos presencialmente, pero sí por las redes sociales, ¿verdad? Que nos tienen comunicadas. Así que muchísimas gracias y te deseo todo lo mejor, porque te lo mereces. Pues muchísimas gracias a ti, especialmente, y que sigamos pudiendo hacer toda esta labor que es tan importante y que creo que al final deja su puesto. Así que muchas gracias por poner las bases para poder hacerlo. Gracias a ti.